la manifestación de la libertad religiosa como derecho humano a través del velo islámico. La libertad religiosa ya fue recogida como derecho fundamental en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas. Sin embargo, no se consiguió que ésta fuera vinculante para los Estados firmantes, por lo que se trata solo de una declaración. Posteriormente, se consiguió su obligatoriedad por la entrada en vigor de los pactos internacionales de derechos humanos, por lo que era necesario que se establecieran mecanismos jurídicos que velaran por el cumplimiento de tales derechos. Por ello, en el caso de Europa, se creó la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1953 y es conocido como el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Había sido firmado 3 años antes por los 47 Estados parte del órgano. Hay que mencionar que 4 de los Estados miembros del Consejo de Europa son de mayoría musulmana: Azerbaiyán, Albania, Bosnia y Herzegovina y Turquía. Entonces solo Turquía era Estado miembro. El objetivo del Convenio Europeo de Derechos Humanos es la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de todos los Estados partes. En su artículo 9 establece la libertad religiosa, así como de pensamiento y de conciencia, en el apartado primero. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individuales o colectivamente en público o en privado por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. El apartado segundo se dedica íntegramente a la manifestación de la libertad religiosa. Se entiende por manifestación religiosa cualquier acto que las personas realicen con motivo de su religión, como la práctica de actos religiosos, la celebración de festividades o el cumplimiento de mandatos religiosos, entre otras cuestiones. En este último podríamos incluir la simbología religiosa dinámica, como puede ser en el caso de quien decide portar el velo islámico por este motivo. Se trata, por tanto, de una regulación que prohíbe cualquier restricción de las manifestaciones religiosas, salvo las necesarias para mantener el orden público. Apartado segundo. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral pública, o la protección de los derechos o las libertades de los demás. Dado que este estudio se centra en una prenda usada mayoritariamente por las mujeres musulmanas, hemos de mencionar que la Organización para la Cooperación Islámica proclamó la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam en 1999, conocida como la Declaración del Cairo. En 1990. Se considera que en respuesta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a su entender no tomaba en consideración la realidad de los países no occidentales. Declaraba su artículo 10 que el Islam es la única religión indiscutible, en contraposición a la libertad religiosa establecida por los tratados internacionales de derechos humanos. En este punto hemos de mencionar el Consejo de Cooperación Musulmán en Europa, que se trata de una entidad de ámbito europeo que busca la representación de los ciudadanos europeos musulmanes ante las administraciones de la Unión Europea. Este derecho de libertad religiosa es traspuesto a los ordenamientos nacionales de cada Estado miembro, y en el caso de España se establece el derecho de libertad religiosa en el artículo 16 de la propia Constitución española, encontrando su desarrollo en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Para garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales en Europa, fue creado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tribunal internacional que se encarga de velar por el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, dado que los derechos y libertades de ambos textos son fundamentalmente los mismos. Pero dado que la realidad de cada sociedad nacional difiere de un Estado a otro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha creado la doctrina del margen de apreciación. Esto es que, de no existir una aplicación común del contenido de un derecho por entenderlo de forma distinta, cada Estado se permite a los tribunales nacionales aplicar las normas internacionales, que en el caso que nos ocupa sería manifestar el uso del velo islámico, de acuerdo con la realidad social del país en cuestión. El tribunal se ha pronunciado ya en distintas ocasiones en relación con la prohibición del uso del velo islámico a mujeres musulmanas en países europeos. Uno de los primeros casos fue el de la profesora suiza Dabla en un colegio público de primaria en el año 2001. Sin embargo, la demanda fue inadmitida a trámite al aceptar el tribunal el argumento del gobierno suizo.
de que la necesidad de restricción de la libertad individual de la mujer del uso de simbología religiosa en aras de la laicidad de la escuela pública suiza. Los casos más conocidos se han producido contra el Estado de Turquía. El primero de ellos y de mayor repercusión fue el caso Leyla Sain contra Turquía en 2005, que había sido sancionada por la universidad en la que realizaba sus estudios de medicina por cubrirse la cabeza, lo que iba en contra de las normas del centro, que impedían cubrirse la cabeza a las mujeres y llevar barba a los hombres. En este caso se decidió en dos instancias: sala por unanimidad y gran sala por 16 votos a 1. El voto particular fue el de la jueza belga Tukens. En ambos casos, el tribunal falló a favor de Turquía, al considerar justificadas, de acuerdo con el margen de apreciación nacional, las normas que prohíben el uso del velo islámico con el fin de mantener el principio constitucional de laicidad, y amparándose en evitar la presión social de aquellas estudiantes que no quisieran vestirlo, pero sin presentar el Estado turco ninguna prueba de ello. Otro de los casos más conocidos contra Turquía se produjo en 2002. Se trataba de la prohibición del Estado turco a las alumnas de acceder a la escuela secundaria pública con la cabeza cubierta, pero también fue declarada inadmisible por manifiesta falta de fundamento, puesto que consideraba el tribunal, en primer lugar, que la prohibición de cubrirse la cabeza es una norma que se aplica a todos los estudiantes, desvirtuando así el carácter exclusivo de la manifestación de una religión en particular, que es además la mayoritaria en el país. En segundo lugar, al igual que en el caso anterior, la decisión no se apoya en ningún material probatorio de perturbación del orden público por parte del Estado turco. Y en tercer lugar, mantiene que el derecho fundamental a la educación ha de ser reglamentado por los Estados de acuerdo con su realidad social, lo que permite al Estado aplicar la doctrina del margen de apreciación. Como hemos dicho al principio de esta presentación, el derecho de libertad religiosa es un derecho fundamental, que se encuentra recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que debe ser respetado por todos los Estados firmantes. Para ello se establecen mecanismos de regulación del mismo, como el margen de apreciación mencionado, que permitan adaptar el modo de desarrollar tal derecho fundamental a las distintas sociedades nacionales europeas. Y estas, como hemos comentado, los casos analizados no son estáticas, sino que se van transformando. Esta transformación debe verse también aplicada al desarrollo normativo. Por tanto, el uso del velo islámico, aunque puede tener otros motivos, uno de ellos es el religioso, por lo que ha de considerarse una manifestación religiosa en ese caso por quien lo porta, lo cual no puede ser restringido más que para mantener la seguridad y el orden público. Para esto habrá que estar a cada caso concreto y con ello a la posibilidad de aplicar la doctrina del margen de apreciación,